El gobierno de Maduro parece interesado en prolongar el actual estado de cosas, que la oposición se refugie ante la presión política, judicial y policial, que la comunidad internacional pierda el interés y que la gente tenga que resignarse a resolver su día a día. Para eso, el oficialismo necesita ganar tiempo. Según el activista y exdirectivo de la oposición, Jesús Chuo Torrealba, el tiempo hoy no es un vector en el cual pasan las cosas, sino un arma política en una contienda. En crisis anteriores, el chavismo logró ganar tiempo hasta que la crisis menguó. Sin embargo, esta vez la situación es más complicada. El gobierno ya no es este ente todopoderoso que pone los términos, ahora está a la defensiva, actuando sin mucha sofisticación, y la oposición está a la ofensiva. Una oposición empoderada no va a resignarse a que las cosas sigan igual, lo que abre la posibilidad de un mayor deterioro del país. Escenario intermedio entre el statu quo y la profundización del autoritarismo, según Mariano de Alba, abogado cercano a la oposición y experto en diplomacia. El gobierno le está apostando a una especie de escenario intermedio entre el statu quo y la profundización. El oficialismo está dispuesto a profundizar el autoritarismo si es necesario, pero preferiría mantener el statu quo para evitar decisiones que anulen las perspectivas de una recuperación económica, lo que seguiría aumentando el descontento masivo. Aunque se dice que los venezolanos ya no tienen nada que perder, siempre existe la posibilidad de que la situación empeore. Profundización de la crisis. El gobierno podría optar por una crisis más aguda, con más sanciones económicas que impidan la venta de petróleo o que obliguen a venderlo más barato, afectando su flujo de caja. También podría haber una mayor persecución de familias en el extranjero por autoridades internacionales y más represión, no solo contra la oposición y sus activistas, sino contra la población en general. Esto significaría también un mayor aislamiento de Venezuela en el mundo y la incapacidad de tener vías de comunicación con gobiernos vecinos para atender la crisis migratoria. Aislamiento internacional. Colombia sería particularmente afectado por un mayor aislamiento de Venezuela, ya que es el mayor receptor de migrantes y ha puesto sus apuestas de paz con el Ejército de Liberación Nacional en la mediación de Maduro con la guerrilla. Muchos ven en los casos cubano y nicaragüense ejemplos de lo que podría ser una profundización del autoritarismo en Venezuela, con una oposición anulada y elecciones sin competencia. Sin embargo, dado el tamaño y la mayor conexión de Venezuela con el mundo, las consecuencias de una profundización de su crisis serían mucho más complejas que lo visto en la región en su historia reciente. Posibilidad de transición. Aunque parece lo menos probable, una transición en Venezuela no se puede descartar. Si la crisis se deteriora o si se produce un estallido social de la magnitud del Caracazo de 1989, que fue el origen social del movimiento político que llevó al poder a Hugo Chávez en 1999, la posibilidad de que se quiebre el apoyo a Maduro entre militares y funcionarios es mayor. Los venezolanos continúan sufriendo represión y las consecuencias de la crisis humanitaria. Hay más de 270 presos políticos. Cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada. Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo. El 27 de junio, los jueces de la Corte Penal Internacional, CPI, autorizaron la reanudación de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas determinó la comisión de graves violaciones de derechos humanos que replicaban los patrones de conducta que la misión había calificado anteriormente como crímenes de lesa humanidad. Algunas acciones del gobierno, incluyendo la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, CNE, y la inhabilitación de candidatos presidenciales, aumentaron la preocupación sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas. En octubre de 2023, las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se reanudaron. Las partes lograron un acuerdo relacionado con derechos políticos y garantías electorales. Las autoridades persiguen, procesan penalmente y encarcelan a trabajadores sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, restringiendo el espacio cívico.
Entre los problemas que persisten se incluyen falta de protección de pueblos indígenas, de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, LGBT, y de los derechos de mujeres y niñas. Aunque se mantuvieron patrones de abuso, ha habido una transición de la represión generalizada de manifestantes en las calles a una represión aparentemente más selectiva que incluye vigilancia, acoso y criminalización. Sin embargo, como constató la misión de determinación de los hechos, el gobierno de Maduro sigue teniendo la capacidad de recurrir a métodos de represión duros, como tortura y asesinatos, para sofocar la disidencia. Desde 2014, más de 15.800 personas han sido objeto de detenciones por motivos políticos, de los cuales aproximadamente 270 continúan detenidos, según informó en octubre la red de abogados penalistas Pro Bono Foro Penal. El 28 de octubre, 5 presos políticos, incluyendo el periodista Ronald Carreño, fueron liberados después de que el gobierno y la oposición reanudaran las negociaciones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, y la misión continuaron documentando, aunque en menor número, casos de asesinatos, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y violencia a sexo 4L y de género contra opositores al gobierno de Maduro. En 2022, tras la continua presión internacional, las Fuerzas de Acciones Especial, FAES, una unidad policial implicada en graves violaciones de derechos humanos, fue disuelta y sustituida por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET. Según la misión, la DAET tiene funciones y un modus operandi similares a los de las FAES. Además, exfuncionarios de las FAES, implicados en graves violaciones de derechos humanos, desempeñan funciones clave en la DAET. Venezuela avanzó poco o nada en la ejecución de las recomendaciones formuladas por la misión de la Unión Europea UE que observó las elecciones de noviembre de 2021, en previsión de las elecciones presidenciales de 2024 y de las legislativas y regionales de 2025. Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con el número de cola T-7 ESP, vuela casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido el transporte de Maduro en visitas a otros países, dice el organismo. El gobierno de Joe Biden le manda un mensaje claro a Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos había intentado mediar para que Venezuela llegara a una transición democrática, pero el fraude electoral consumado en las pasadas elecciones demostró que el líder del vecino país siempre estuvo haciendo conejo. Aferrado al poder, Maduro recibió este lunes uno de los golpes más duros de los últimos tiempos. Estados Unidos incautó su avión presidencial. CNN, que tuvo la exclusiva de esa noticia, comparó la aeronave con el Air Force One de ese país. Se trata de un jet Dassault Falcon 900X, siglas T-7 ESP, que fue adquirido ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches, dijo el fiscal Merrick Garland. Las autoridades sostienen que la transacción viola las sanciones impuestas al país por Estados Unidos, que se endurecieron en 2019 tras la primera reelección de Maduro el año anterior. Que esta incautación envía un mensaje claro: los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el ocaso, dijo el subsecretario de Control de Exportaciones, Matthew S. Axel, del Departamento de Comercio. No importa cuán elegante sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios, trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier avión contrabandeado ilegalmente fuera de los Estados Unidos, agregó. De acuerdo con el documento que publicó el Departamento de Estado, las pesquisas sobre el avión datan de mucho tiempo. Según la investigación estadounidense, a finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión Dassault Falcon 900X, que en ese momento estaba valorado en aproximadamente $13 millones, de una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida, señala el organismo. Y agrega, posteriormente, en abril de 2023, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe. Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon,
con el número de cola T-7, vuela casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido el transporte de Maduro en visitas a otros países. Se sabe que el avión fue usado por Maduro cuando viajó a San Vicente y las Granadinas en diciembre pasado para una reunión por el conflicto fronterizo con Guyana, o días después cuando fue liberado Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente, en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos. La incautación de esta aeronave es otra acción importante de investigaciones de seguridad nacional que trabajan con nuestros socios nacionales e internacionales contra las actividades ilegales del régimen de Maduro, dijo el agente especial a cargo, Anthony Salisbury de Investigaciones de Seguridad Nacional, EHSI, Miami.